un campo, o sea, el campo mayor. Es que aquí está todo integrado dentro de esta estructura. El brazo está aquí dentro y la proyección aquí no, aquí se trabaja de otra manera, rápida, bastante efectiva, ¿no? Tiene un flujo de trabajo y no te lo puedes saltar, está bastante estructurado el trabajo. Sailburu Andrea, Osakidetzaren zuzendari orokorra, Sailburu orde, Osakidetzaren arduradun eta ospitaleko, Gurutzetako ospitaleko zuzendari mediko, erizain arduraduna eta zaudeten profesional guztio, jaun Andreok egunon. Beste behin ere, ekipamendua hobetzeko eta osasun zerbitzu publikoak eskaintzen duen arreta hobetzeko beste urratz bat egitekoak gara. Diagnostiko eta tratamendu hobea eskaintzeko, Osakidetzak abian duen etengabeko hobekuntza prozesuak ekarri gaitu hona. Gaur, azken belaunaldiko 2 gailu berri aurkezteko prest gara. Erradioterapia onkologikoak egiteko azeleragailu lineala eta erradiodiagnostikoak egiteko erresonantzia magnetiko berria. Guztira, 4,5 milioi euroko inbertsioa izan da. Eusko Jaurlaritzak eta Amancio Ortega Fundazioak 2017an sinatu genuen akordioa eta horren bitartez 14,7 euroko inbertsioa burutuko da ekipamendua hobetzeko. Eskerrik beroenak baita fundazioari inbertsio bikainak mamitzeko modua eman duelako. Hoy damos un nuevo paso en la mejora del equipamiento y la atención del Servicio Público de Salud. Lo hacemos en el marco del proceso de mejora continua del diagnóstico y los tratamientos que Osakidetza ofrece a las personas enfermas de cáncer. Incorporamos 2 nuevos dispositivos de última generación, un acelerador lineal para radioterapia oncológica y una nueva resonancia magnética para radiodiagnóstico. Han supuesto una inversión de 4,5 millones de euros. Este es un nuevo fruto del acuerdo suscrito en 2017 entre el Gobierno vasco y la Fundación Amancio Ortega. Un acuerdo que supone la inversión de 14,700,000 euros destinados a mejorar el equipamiento para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Un acuerdo y una inversión que agradecemos a la Fundación. Este nuevo acelerador lineal es el más preciso, fiable y completo que existe en la actualidad. Permite reducir los efectos secundarios a los y las pacientes, abriendo un amplio abanico de nuevas opciones terapéuticas de un centro de referencia como es Gurutzeta en diversas patologías, lo cual supone también un trabajo multidisciplinar. El nuevo acelerador lineal para radioterapia oncológica viene a sumarse a los 2 con los que ya contaba este Hospital Universitario Gurutzeta y un tercero que se encuentra en marcha en el Hospital Universitario Donostia. Los 2 restantes se instalarán en el Hospital Universitario Basurto y en el Hospital Universitario Araba en Txagorritxu. Con todo ello, ascendemos un nuevo peldaño en el compromiso con la prevención y detección precoz del cáncer reflejada en el despliegue del Plan Oncológico de Euskadi 2023. Hoy nos van a permitir insistir en la concienciación social en la prevención. La detección precoz a través de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix sigue siendo una prioridad que tiene ya su traslación en un incremento de las tasas de supervivencia y de la calidad de vida de las personas con enfermedades oncológicas que, recordemos, sigue siendo la principal causa de muerte en Euskadi. Gurutzetako ospitaleak 3 azeleragailu ditu gaur egun eta prebizioen aurrikuspenen arabera urtean 1.500 gaixo tratatzeko aukera emango dute. Ekarriko dugun bigarren ekipamendua erradiodiagnostiko zerbitzuko erresonantzia magnetiko berria da.
Kontutan izan behar da, urtean 12.000 edo ia 13.000 erresonantzia inguru egiten direla ospitalean. Irudi kalitate paregabea dauka gailu berri honek, eta lehenago eta zehatzago diagnostikatzen du. Horrekin batera, askoz erosoagoa da pazientzentzat eta baita familientzat. Las ventajas del nuevo equipamiento son directas para las personas pacientes, para sus familias y, desde luego, para las y los profesionales. Esta nueva herramienta destaca por su calidad de imagen, permite un diagnóstico más precoz y exacto, posibilita exploraciones más complejas y además proporciona niveles de mayor comodidad a las personas, insisto, pacientes y sus familias. El Hospital de Gurutzeta cuenta con 3 aceleradores y la previsión es que pueda tratar a 1.500 pacientes cada año. El segundo equipamiento que incorporamos es una nueva resonancia magnética para radiodiagnóstico, un nuevo avance para un hospital que realiza anualmente en torno a 12.000, casi 13.000 resonancias y necesitaremos más recursos para seguir avanzando. El Gobierno vasco va a seguir invirtiendo en renovar y mejorar la tecnología al servicio de las personas, contando siempre con el compromiso profesional y avanzado en la excelencia de la atención sanitaria en Euskadi, lo cual una y otra vez reconozco. Teknologia onena eskuratzen ari gara, Osakidetzako profesional onenen eskura jartzeko, alegia Euskadin osasun arreta bikaina emateko oinarria bermatzen jarraituko dugu. Eskerrik asko eta egun ona izan.